un breve balance y análisis geopolítico sobre la crisis que atraviesa Venezuela, enmarcado en este pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, que reconoce como representante del gobierno encargado Juan Guaidó a Gustavo Tarri ante esta organización. Y bueno, un poco para abordar este tema sobre las competencias entonces que tendría Gustavo Tarri como representante del presidente encargado Juan Guaidó ante la OEA. Bueno, ha sido indiscutiblemente una sesión histórica, no hay mayores precedentes, absolutamente novedoso, pero lo principal que hay que resaltar es que las organizaciones internacionales las crean los estados, concretamente los gobiernos, las cambian los gobiernos, las regulan los gobiernos, ellos son los que establecen las reglas de juego y ellos son los que pueden innovar, pueden hacer modificaciones. El caso venezolano realmente está generando innovaciones en todo lo que es el multilateralismo internacional. Si nos vamos, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, nos vamos a encontrar con que la secretaria, la fiscal de la Corte está actuando de manera arbitraria. ¿Cuándo entendimos eso? Lo entendimos gracias al caso venezolano, porque la señora fiscal ha archivado los expedientes. Eso hay que transformarlo. Si nos vamos a la OEA, para detallar en tu pregunta, el secretario Almagro utilizó por primera vez el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, todo es novedoso. Los países que se opusieron a la aprobación de la designación del señor Tarre Briceño como representante de Venezuela, alegaron argumentos jurídicos muy poco sustantivos. Primero, el tema no tiene una regulación, entonces no podemos decir que se está violando el artículo tal o la disposición tal, porque no existe. Se está innovando, así que se puede innovar si las partes lo quieren, y aquí lo quiso el número necesario, 18 países. Realmente los países que se oponen, cuando usaron argumentos jurídicos, los argumentos jurídicos eran muy débiles y lo que estaban era jugando políticamente. Ellos lo que realmente querían era sacar el tema del Consejo Permanente, porque en el Consejo Permanente el número mínimo de votos es 18 y los 18 lo habían. Ellos quieren trasladar el tema a la Asamblea General porque ahí el mínimo de votos es 24 y ellos creen que no se pueden alcanzar esos 24 votos. Ahora la pregunta es, ¿y por qué el Consejo Permanente no puede? Si son los mismos países, si son los mismos gobiernos. Bueno, ese es el juego. O sea que no es que hay un argumento jurídico contundente que tumba la designación. Lo que hay es un juego político. Si se hubiera dado el número suficiente para no decidirlo allí, pues no se hubiera podido designar. Pero se dio el número y ese es un precedente que se va a acumular en la historia jurídica de la OEA. Ahora, adicional a esto, enmarcado en el derecho internacional, ¿qué implicaciones tiene en que la Organización de Naciones Unidas, en un pronunciamiento el día de ayer, haya aceptado el nombramiento de Tarre Briceño ante este organismo? ¿Estaría violando el estatuto? Que corregir, es la Organización de Estados Americanos, no la de Naciones Unidas. Por cierto, en el caso de las Naciones Unidas, el vicepresidente Pence ayer también le planteó al Consejo de Seguridad que se reconozca al señor Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Eso lo van a debatir. Pareciera que no hay el número de votos, pareciera si nos limitamos al Consejo Permanente, obviamente hay el veto, de tal manera que Rusia lo puede vetar. En el caso de la OEA, repito, esto no tiene precedentes, esto es novedoso, pero repito, quienes crean derecho en las organizaciones internacionales son los gobiernos. Los gobiernos crean la organización y la pudieran cerrar también. Estamos viviendo la experiencia de UNASUR. UNASUR la están cerrando los propios gobiernos que la crearon. Aquí estamos ante un hecho en el que los gobiernos deciden innovar. ¿Qué es lo novedoso? Bueno, aceptar un representante de un presidente encargado de un gobierno interino, pero realmente quien lo designó fue la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es un poder legal, constitucional, legítimamente constituido, de tal manera que ahí no hay ningún vicio de nulidad.
Repito, el juego es fundamentalmente político. ¿Cuáles van a ser las atribuciones? Las atribuciones que tienen todos los representantes. Estar en el puesto de Venezuela, debatir en los temas, intervenir en el momento que le corresponda, realizar la labor de defensa de los intereses de Venezuela en el puesto, en el sitio que le corresponde al gobierno de Venezuela. Creo que va a tener dificultades en cuanto a la conformación de equipo, porque eso es costoso. Creo que va a tener dificultades en cuanto al local en el que va a trabajar, porque el local lo tienen tomado unas personas extrañas de los Estados Unidos, han tomado las instalaciones que tiene Venezuela en Washington para las oficinas de la OEA y la embajada ante la Casa Blanca. Pero todo eso es subsanable. Estoy seguro que el gobierno de los Estados Unidos le va a prestar la mayor colaboración para que pueda hacer su trabajo, y es una persona con una gran experiencia, de tal manera que ahí sí no tenemos ninguna duda de que va a saber hacer su trabajo. Por otra parte, señor Arellano, en los próximos días se prevé la visita a la región, a Latinoamérica, del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. ¿Qué implicaciones podría tener esto en la región? Y teniendo en cuenta que el próximo domingo él visitará la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, donde se resguarda parte de la ayuda humanitaria que se recolectó desde hace un mes aproximadamente, 2 meses, disculpen, en esa región. Sí, es muy interesante el caso de los Estados Unidos porque está apoyando tremendamente bien la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Tienes toda la razón en confundir los nombres porque todos están trabajando. Quien viene por América Latina es el secretario de Estado, Mike Pompeo. Y no es la primera vez que viene. Esto tiene un detalle que además hay que resaltarlo. Era muy tradicional decir en América Latina, no nos toman en cuenta, América Latina es la última prioridad para los Estados Unidos. Ahora han venido todos. Por eso tienes razón. Mira, Pence, que es el vicepresidente, vino hace pocos días, vino el 23 de febrero y estuvo en Colombia. Entonces, el secretario de Estado es la tercera visita que hace por América Latina. Buena parte de los presidentes de América Latina han viajado a la Casa Blanca, se han reunido con Donald Trump, y todas estas visitas y reuniones y giras han tenido a Venezuela como tema central. Incluso el secretario del Tesoro, que no era nada usual que el secretario del Tesoro ejerciera un papel muy activo en política exterior, lo está haciendo, y lo está haciendo con el tema venezolano, porque el secretario del Tesoro es el que controla las sanciones financieras y las sanciones que tengan que ver con el uso del dinero. De tal manera que es todo el alto gobierno, es el vicepresidente, es el presidente, es la primera dama. Bueno, eso hay que agradecerlo, eso es de orgullo. Yo creo que ahora habría que pedirle al gobierno de los Estados Unidos que también colabore muy activamente con el grupo de contacto de la Unión Europea, que es otra iniciativa muy importante. La visita de Pompeo, pues decisiva, va a tocar gobiernos fundamentales, también va a tocar temas bilaterales, y eso es bien positivo. Va a ir a Chile, va a Paraguay, va a Perú y va a Colombia. Y en Colombia se espera, no está confirmado, que visite la ciudad de Cúcuta, que es el centro del problema migratorio venezolano. Esto es muy positivo, esto demuestra el enorme interés de los Estados Unidos por restablecer la democracia y la defensa de los derechos humanos, y yo creo que ahí, ¿cómo debemos responder los venezolanos? Pues debemos responder con unidad, con coherencia. Las divisiones no son para esta oportunidad. Las divisiones es jugar a favor del contrario. Hay que mantener la unidad y la coherencia con la comunidad internacional para que el trabajo sea mucho más eficiente. La presión es desde todos los planos, y a nivel interno hay mucho trabajo que hacer, y creo que se está haciendo efectivamente y debemos mantenerlo. ¿Considera entonces apropiado que el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, pues se encuentre con Pompeo en la frontera con Colombia? Absolutamente, eso sería lo ideal. Tiene una situación delicada. Recordemos que ya deberían estar procesando un intento de juicio, tanto el Ministerio Público como la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es una situación muy delicada porque, bueno, es una amenaza. La comunidad internacional democrática ha dicho que se prenden las alarmas ante una afectación a la persona del señor Guaidó o a los miembros de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro y su equipo lo saben. La comunidad internacional está absolutamente atenta.
todos están siguiendo los pasos del señor Guaidó, de tal manera que yo creo que sería fundamental el respeto al presidente de la Asamblea Nacional y encargado del Ejecutivo. Por otra parte, también llama la atención que el día de hoy, en una entrevista a una revista estadounidense, si no me equivoco, un representante del ejército de Estados Unidos, de nombre Craig Feller, representante del Comando Sur para los Estados Unidos, prácticamente hacía una advertencia a Nicolás Maduro y le daba hasta diciembre para irse del poder, si no, en este caso, el ejército estadounidense pues estaría apto para intervenir. ¿Qué lectura le da a este tipo de declaraciones? Mira, yo le hago una lectura política y desde una perspectiva política todo esto es parte de la presión. La presión son pinzas que se están desarrollando desde distintas perspectivas. Es la presión a los individuos del bloque en el poder, a sus cuentas, a sus negocios, es la pinza sobre todas las acciones no muy transparentes de Venezuela en materia de oro, coltán, narcotráfico, es otra presión y otra pinza sobre todos los vínculos con miembros del bloque en el poder, testaferros, todo eso está creciendo, sobre todo en Estados Unidos, y sería importante que esa presión también se sume la Unión Europea y el Grupo de Lima. El Grupo de Lima tiene reunión el 15 de abril en Santiago de Chile y yo creo que van a incrementar el nivel de la presión. ¿Para qué es esa presión? Para que el bloque en el poder negocie. No es un diálogo, es una negociación con límites, no es una negociación a perpetuidad como la quisiera Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Esa es la presión que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos cuando toca el tema militar, cuando dice que todas las opciones están en la mesa, básicamente está ejerciendo una presión. Creo que hay una gran oportunidad de negociar opciones para la salida, de negociar salvoconductos, asilos, de clarificar la situación de la justicia transicional. Yo creo que toda la comunidad democrática internacional le está diciendo a Nicolás Maduro y su equipo que tienen la oportunidad de presentar sus intereses, de plantear sus demandas que van a ser oídas, de tal manera que esa sería la gran oportunidad de una negociación para la salida. También la pelota política no estaría del lado de las Fuerzas Armadas nacionales, que pues como lo han denunciado el mismo presidente encargado Juan Guaidó, quienes se encargan de sostener a Nicolás Maduro en la cúpula del poder. Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas son una institución importante dentro de la organización institucional del país, juegan un peso, el tener el uso legítimo de la fuerza pues les da mucho más beligerancia, mucha más relevancia. Creo que es una institución muy debilitada porque precisamente el proceso bolivariano se encargó de fragmentarla, dividirla, debilitarla para evitar que le fueran a alterar el control del poder, pero sigue siendo una institución importante y lo que yo creo más resaltante es que son una institución fundamental hacia el futuro, una institución que debe ser reestructurada, que debe ser reorganizada y que va a jugar un papel fundamental hacia el futuro, de tal manera que en ese sentido yo creo que las Fuerzas Armadas actuales deberían sumarse al cambio, porque lo que les ofrece el cambio es una reinstitucionalización de la institución. Por otra parte, el caso Odebrecht ya ha tenido sus implicaciones en otros países de la región, Ecuador, Brasil, México, Panamá, otros casos. ¿Cómo visualiza o avisora usted como internacionalista el caso Odebrecht una vez cese la usurpación, tal como lo ha aclarado el presidente encargado Juan Guaidó? Sí, entiendo tu pregunta en un momento tan lamentable como es la detención del expresidente Kuczynski, un hombre muy brillante, un estadista realmente muy bien formado y lamentablemente va a detención por el tema de Odebrecht. Pareciera que Odebrecht fue la maquinaria creada por los sectores radicales para destruir la democracia en América Latina, una cosa vergonzosa. Yo creo que lo mejor que podría hacer Brasil al mundo es cerrar Odebrecht y detener a todos sus funcionarios porque han cometido unos errores terribles en América Latina. Han destruido la democracia
democracia latinoamericana. En el caso venezolano, pues no se han investigado los expedientes porque no hay justicia, porque hay una justicia parcializada, porque no hay neutralidad en el Poder Judicial. Si así fuera, aquí también habrían expedientes que revisar. Sorprendentemente, los expedientes de Odebrecht se han revisado y se han abierto donde hay democracia. Donde hay autoritarismo, esos expedientes están guardados. Pareciera que es la organización de la trampa carcomiendo la democracia latinoamericana. Esto que sirva de alerta, esto que sirva de ejemplo para prevenir en el futuro situaciones tan delicadas como las que se han vivido con Odebrecht. También la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, el día de hoy había propuesto vía Twitter que se debía o se debe movilizar a los venezolanos con un propósito, repetir el escenario de Sudán que está viviendo el día de hoy, sacar al presidente del poder. En tal caso, ella textualmente decía, llegar hasta Miraflores hasta que el tirano abandone el poder. ¿Qué implicaciones podría tener esto en la región una vez pues se convoque o se llegue a considerar esta propuesta hecha por Luisa Ortega Díaz? En esos temas hay que ser muy responsable. Me disculpan, yo no creo que la señora Ortega está siendo muy responsable diciendo cosas tan delicadas que yo creo que deben salir del equipo, del núcleo de trabajo del señor Guaidó y de la Asamblea Nacional. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene gente muy seria, jóvenes muy responsables, muy disciplinados, muy organizados, a los que el país respeta y acompaña. Es de allí que nosotros oiremos cuáles son las orientaciones para la movilización, cómo debe desarrollarse una presión responsable, respetuosa de la vida humana. Yo creo que la señora Ortega debe ser muy cuidadosa de los llamados que le hace al país. Yo creo que antes debería hablar con los miembros de la Asamblea Nacional para emitir ese tipo de declaraciones. Por último, ¿ve viable una intervención militar en Venezuela? Por supuesto que no. Yo creo que el grupo de contacto de la Unión Europea está jugando ahorita el papel protagónico, lo está haciendo muy bien, muy disciplinadamente, porque la Unión Europea parte los grandes centros de investigación, todas las partes en conflicto. Hay que apoyar al grupo del contacto, consolidarse cada vez más con el grupo de contacto que también está trabajando con el Grupo de Lima. Allí es importante la participación del Vaticano. La tarea es sumarse a la presión al bloque en el poder, pero también trabajar con los aliados de Nicolás Maduro, trabajar con China, con Rusia, con Cuba, para encontrar una salida pacífica y democrática. Muchísimas gracias. Escuchaban entonces el análisis de la crisis geopolítica que sacude a Venezuela. Era el internacionalista Félix Arellano para BPI TV. Con esta información nosotros despedimos este contacto y los invitamos a mantenerse atentos a lo que se genere aquí en Caracas, en Venezuela y en el resto de los estados del país. Reportó para BPI TV Gregory Jaimes. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en el 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.